Dios te bendiga, amada hermana, en esta mañana del Señor, en nuestro devocional día 17, bajo el tema Cedo el control. Esta que te habla es tu hermana en Cristo, Brenda Roena, y te doy la más bienvenida en esta hora de sacar este tiempo en un día más en el Señor para saber y escuchar lo que Él tiene encerrado para nosotros en esta enseñanza. Cedo el control. Vamos a ver que el Señor nos quiere, ¿verdad?, decir a través de este tema. Y no solamente eso, sino vamos a ver cuán dispuestas estamos nosotras de hacer lo que el Señor nos pida en el día de hoy. Pensamiento central. Gozosamente le cedo el control de mi vida a Jesucristo mi Señor. Diré, sí Señor, a la palabra y a la voluntad de Dios. Ya vamos viendo de dónde es que viene, ¿verdad? El tema de cedo el control. Es que gozosamente le cedo el control de mi vida a Jesucristo, mi Señor. Diré, sí, Señor, a la palabra y a la voluntad de Dios. Vamos a estar dividiendo, ¿verdad? Así, vamos a poner así, desmontar el pensamiento central y estar muy atento a lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. Lo primero que nos dice es cede el control. Cede el control. Y para poder ceder el control o para poder entender lo que encierra esta frase, pues tenemos que buscar las definiciones de cada una de ellas para saber, ¿verdad?, qué nos dice. Y la primera que me gustaría en esta hora trabajar es con la palabra cede. Y la palabra cede significa dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa, acción o derecho. O la otra definición sería perder posiciones ventajosas. ¿Ok? Ceder es dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa, acción o derecho, o perder posiciones ventajosas. De la primera definición tengo que traer la definición de la palabra disfrute, porque ¿cómo es posible que ceder o cede significa dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute? ¿Cómo que el disfrute? Pues la palabra disfrute significa experimentar, gozar, placer o alegría con alguien o con algo. Cuando yo miro muy de cerca, entonces la palabra cede o ceder es algo muy particular. ¿Sabes por qué? Porque cuando desde la perspectiva de ceder, muchas veces lo vemos como algo negativo, algo como obligatorio, algo que no queremos, algo que no necesitamos, ¿verdad? No necesitamos hacer, al menos que no sea a la fuerza. Mas, sin embargo, realmente ceder lo que significa es eso mismito, dejar, entregar, ¿verdad? Saber que estás perdiendo, saber que necesitas dejar, entregar, dar lo que tú posees, que en este momento, como la definición número 2 dice, es perder posición ventajosa, o en la definición número 1 que dice voluntariamente para el disfrute de una cosa, acción o derecho. Cuando yo miro estas dos definiciones en cuanto a ceder, me lleva a pensar entonces ¿qué yo tengo que ceder? ¿Por qué el Señor me está pidiendo en este día? ¿O por qué el pensamiento me dice de que voy a ceder el control? ¿Qué control yo tengo que ceder? Es más, ¿qué significa control? Y cuando miramos la palabra control, es el dominio sobre algo o alguien, o también puede significar una forma de fiscalización, o también puede significar un mecanismo para regular algo manual,
o también puede significar un examen para probar los conocimientos de los alumnos sobre alguna materia. Pero queremos hablar de la palabra control desde la perspectiva, el dominio sobre algo o alguien. Ahora, cuando miramos la frase cede el control, estamos hablando de dejar o dar voluntariamente a otro el disfrute de una cosa, acción o derecho de lo que yo tengo dominio sobre. O sería perder posiciones ventajosas de lo que yo tengo dominio sobre. Y esto es muy fuerte, porque cuando en esta frase dice cede el control, sea lo que yo tenga dominio sobre, yo lo tengo que entregar. Entonces, yo quiero parafrasear. Ya sabemos que cede el control es dejar, dar, perder el dominio sobre algo que tú tienes o yo tengo. Ahora, en la definición número 1, si entonces unimos el ceder el control, estamos hablando algo más o menos así desde la perspectiva de que en este pensamiento central estamos queriendo ceder el control a Cristo, ¿ok? Eso lo vamos a hablar más ahorita. Ceder el control a Cristo. Entonces dice, cuando hablamos de ceder el control voluntariamente, es algo así. Lo entrego con toda intención para dar espacio a alguien experimentar gozo y placer o alegría sobre lo que tengo el dominio y demostrar mi confianza y dependencia en él. ¿Ok? Vuelvo otra vez. Lo entrego todo intencionalmente para dar espacio a alguien, en otras palabras, Cristo, para que pueda experimentar gozo, placer o alegría en lo que poseo, en lo que tengo dominio sobre, y yo demuestro entonces hacia quien le estoy dando el dominio sobre confianza y dependencia en él. Ese es basado desde el primer, ¿verdad? Definición de la palabra cede y el control. Ahora vamos a mirar la segunda definición de ese desde la perspectiva perder posiciones ventajosas. Lo puedo llamar o puedo decir lo siguiente: le entrego por rendimiento el dominio sobre, porque el fruto o el esfuerzo invertido es de pérdida. Entrego por rendimiento el dominio sobre, porque el fruto o el esfuerzo invertido es de pérdida. En uno vemos que yo lo hago voluntariamente, con verdad, para que a quien yo le entregue ese dominio, ese control, esa persona pueda experimentar gozo en tomando el control pero simultáneamente yo estoy cediendo a confianza y a dependencia de que la persona a quien en este momento estamos hablando que es Cristo, le entrego mi dominio, el control. Él lo va a ejercer con gozo y con alegría, y yo estoy dependiendo de las elecciones, de las cosas que Él va a hacer con lo que yo le estoy entregando para que sea de beneficio a mi vida. Ahora, también yo puedo ceder el control desde la perspectiva de que estoy perdiendo, que todo mi esfuerzo, que todas las acciones, el fruto invertido es de pérdida, y lo tengo que hacer por rendimiento. Lo tengo que hacer porque estoy perdiendo, porque me estoy viendo afectada, porque no importa lo que yo haga, lo que yo tengo dominio sobre no me está rindiendo fruto, y entonces lo entrego para que entonces a quien yo le estoy entregando el dominio pueda ayudarme a poner las cosas en control. Ahora, cuando vemos la palabra ceder control, hay dos formas de cómo ceder. Y usualmente yo siempre tiendo de hacer las cosas voluntariosamente, porque a la fuerza como que sufro muchas consecuencias, ¿verdad? Pero cuando venimos voluntariosamente, el Señor nos recibe con brazos abiertos y el proceso es un poquito más llevadero. No es que no va a doler, no es que no va a haber, ¿verdad?, un poco de resistencia y nuestra humanidad no se va a encrispar. No es eso, sino es que entonces yo cedo voluntariamente porque yo sé que en medio de
en medio del proceso, quien va a tener el dominio sabe lo que está haciendo y voy a confiar en que lo que está haciendo para el bienestar de mi vida. Ahora, cuando me veo entregando el control porque estoy perdiendo ventaja sobre lo que tengo el dominio, entonces otra cosa, porque hace tiempo que el Señor nos está pidiendo, dame el control, dámelo. Y yo estoy, no. Y llega un momento donde Dios dice, es así. Ok, vamos a esperar a ver lo que sucede de tu forma. Y nos damos de cuenta que nuestro fruto y nuestro esfuerzo está de pérdida. Y que entonces nos toca, he perdido demasiado. Toma, por rendimiento. Vamos entendiendo. Ahora, ¿de qué voy a ceder el control? ¿De qué voy a ceder el control? Si me está diciendo cede el control, ¿de qué voy a ceder el control? Simple, de mi vida. Cede el control de tu vida, mujer. Hoy el Señor nos está invitando a que cedamos el control y que lo hagamos voluntariosamente, pero si en este momento tu situación no es voluntariosamente, sino es que te has visto de que por más que tú luches y por más que tú tratas de hacer con tus propios esfuerzos, no estás logrando nada, pues hazlo por rendimiento. Sea voluntariosamente o por rendimiento, hoy el Señor nos está diciendo, cede el control. Cede el control de tu vida. Cédelo. Mira lo que dice Salmo 25 del 4 al 5. Léelo conmigo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Muchas veces cuando leemos salmos como esto decimos, ay sí Señor, pero hay algo que no nos damos de cuenta. Para que Él nos muestre su camino, nos enseñe su senda y nos encamine en su verdad, hay algo que tenemos que hacer, y es ceder nuestra vida, ceder el control de nuestra vida. Porque no podemos decirle, muéstrame el camino, después yo querer caminarlo como me da la gana. O decirle, Señor, muéstrame la senda, enséñame tus sendas, y luego yo querer manipular la senda como me dé la gana. No, Él no nos muestra, pero Él espera de que cuando Él nos muestre, cedemos el control para que podamos ser encaminados en su verdad, enseñados, porque Él es el Dios de nuestra salvación. Yo no me salvo yo misma, no tengo la capacidad de salvarme. Es más, yo no he llevado mi propio pecado, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por tanto, yo no puedo a mí misma perdonarme ni salvarme. Entonces, ¿qué me cuesta? Tener que ceder mi vida a aquel que es el Dios de mi salvación, aquel a quien hemos esperado toda nuestra vida, todo el día, toda la semana. ¿Usted va entendiendo? Para que el Señor nos encamine, tenemos que ceder nuestra vida. Para que el Señor nos muestre su camino, nos muestre y nos enseñe su senda, tenemos que ceder nuestra vida. Óyeme, tú no eres tu dueño. God is our owner. He owns us. Él nos creó por creación. Nos salvó con una sangre preciosa. Nos compró a precio de sangre. Yo no me debo a mí. Yo me debo a Dios. Yo no me debo a mi esposo. Yo me someto a mi esposo, pero yo me debo a Dios. Hasta Él se debe a Dios. ¿Estás entendiendo? El control de nuestra vida se la tenemos que ceder a Él, a nuestro Padre. Ok, vamos a mirar esto desde, ¿verdad?, una perspectiva para que podamos ver. Tengo que ceder el control ¿de qué? De mi vida. Lo estamos viendo ahí que está saliendo. Tengo que ceder el control de mi vida. Y mi vida, ¿verdad, Brenda? Está compuesta de 3 áreas. Está compuesta, ¿verdad? Está subiendo lentamente, dale espacio. Está compuesta de alma, está compuesta de cuerpo y está compuesta de espíritu. Lo estamos viendo ahí. Si voy a ceder mi vida, eso quiere decir que cuando cedo mi vida tengo que ceder el alma, tengo que ceder mi cuerpo para Cristo y tengo que ceder el espíritu, que ya es de Él, pero esas 3 cosas tienen que estar ahí en coinonía.
Y yo necesito que tú entiendas entonces en esta hora maravillosa que a pesar de que tengo que ceder mi vida y en mi vida está encerrada el alma, el cuerpo y espíritu, Dios está buscando algo más profundo de nosotros. Dios está buscando algo más adentro de nuestro interior, algo que muchas veces nosotros ni pensamos, muchas veces ni lo analizamos. Sí, está en el alma, pero muchas veces ni nos damos de cuenta en lo que encierra o si realmente yo tengo estas tres cosas. Y mira, y es muy importante que tú y yo lo analicemos muy de cerca. Y es que Dios anda buscando nuestra filosofía, nuestra psicología y nuestras creencias, eso que habita ahí en el alma, lo que desarrolla quiénes somos, lo que desarrolla y muestra varias cosas elementales de nuestra alma que es eterna, que Él quiere que nosotros podamos entregar, que no solamente sea, pues mi corazón y mi mente, no, es más allá, es además del alma, cuerpo y espíritu, es lo que está dentro del alma, lo íntimo adentro, que te desarrolla, que te identifica a ti. Cuando miramos este aspecto, ¿verdad? Tengo que entonces saber qué es lo que estoy diciendo con filosofía, con psicología y con creencia. Y cuando hablamos de filosofía, es la comprensión y razonar. Es un conjunto de, ¿verdad?, de pensamientos y de ideas que de lo abstracto quiero sacar la comprensión y poder razonar sobre eso. Y muchas veces no nos paramos a mirar qué filosofía yo tengo de Dios, qué filosofía yo tengo de la creación, qué filosofía yo tengo de la fe. Nunca nos paramos a pensar esto. Luego, cuando habla en cuanto a la psicología, estamos hablando de la manera de sentir, pensar y de comportarse una persona. Y cuando hablamos de creencia, estamos hablando de un conjunto de principios, ideologías de una persona o un grupo social. Y estas tres cosas encierran lo que es la voluntad propia o el libre albedrío que se nos ha dado a nosotros. Estos tres aspectos, la filosofía, la psicología y la creencia, describen nuestra voluntad propia o nuestro libre albedrío. Y cuando hablamos de voluntad, antes de incluir la voluntad propia, cuando hablamos de voluntad, ¿sabe qué? Estamos hablando literalmente sobre, dame ir un momentito a mis notas, estamos hablando sobre la actitud de decidir y ordenar la propia conducta. Es la intervención o el deseo de hacer algo. Si la voluntad es el deseo de hacer algo o yo poder llevar a cabo mi propia conducta, entonces cuando hablamos de propia voluntad, estamos hablando el deseo de hacer algo no obligado por un impulso interno. ¿Ok? No estoy obligado mi voluntad propia no está obligado porque mi esposo me lo dicta, mi voluntad propia no está obligado por nada, lo hago, esa voluntad lo hago porque deseo hacerlo, porque anhelo hacerlo, porque tengo la capacidad de poder actuar en mi propia conducta. Nada me obliga, nada me impulsa, lo hago voluntariamente y lo hago basado a mi filosofía, mi psicología y mi creencia, ¿ok? Entonces, si hablamos de libre albedrío, si vamos a aplicar entonces que estas tres cosas también significa libre albedrío, el libre albedrío es la capacidad de actuar de acuerdo a lo deseado o lo que deseara, independientemente de los resultados que las acciones pueden dar. Entonces, cuando yo entrego el control de mi vida, estoy entregando la alma, el cuerpo y espíritu. Pero lo que Dios está buscando realmente es que nosotros podamos entregar nuestra comprensión y razonamiento, nuestra manera de sentir, pensar y comportarnos, ¿verdad?, como personas, y coger nuestros conjuntos de principios ideológicos de una persona mía o como grupo social, como iglesia, y entregársela a Él, para que entonces voluntariamente o con mi libre albedrío yo entregue
mi vida a Él, le cede esa voluntad propia, le cede ese libre albedrío, que es la capacidad de actuar de acuerdo a lo que yo deseo, independientemente a los resultados que las acciones puedan dar. Y ese libre albedrío nos dio el Señor, ¿sabes cuándo? A Adán y a Eva, allí en el huerto de Edén, en el comienzo de las cosas, le dio la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Y para que tú más o menos entiendas lo que significa, ¿verdad? Lo que la Biblia habla sobre el libre albedrío, en primera de Corintios 9:17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. En otras palabras, si hago lo que es correcto, pues tendré la recompensa de haber escogido bien. Pero si hago lo que es incorrecto, tendré la recompensa del castigo por hacer lo que no está bien. Y el Señor nos está hablando en esta hora. Yo quiero que tú me cedas el control de tu vida. Más allá del alma, el cuerpo y espíritu, yo quiero que tú me entregues eso, tu comprensión y tu razonamiento, tu manera de sentir, pensar y de comportarte, ese conjunto de principios ideológicos, esos tres aspectos que es conocido como voluntad propia o libre albedrío. Él no está diciendo, eso es lo que yo quiero que tú me cedas, el control de tu libre albedrío, que por amor a mí tú me entregues el libre albedrío, que no solamente digamos mi vida, sí, la vida, pero la vida de mi libre albedrío. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos ser encaminados en su verdad, nuestro libre albedrío tiene que estar sometido, tiene que estar entregado, tiene que estar literalmente rendido, entregado a, ¿verdad?, a quien nos está pidiendo el control en el día de hoy. Yo espero que tú puedas entender y estés entendiendo esta palabra. Lo que Él nos dio de gratis. ¿Tú puedes imaginarte eso? Ya estoy a punto de terminar. ¿Tú te puedes imaginar eso? El Señor Jesucristo, el Padre en el Génesis, nos da ese privilegio. Puedes comer de todo fruto menos de del bien y el mal. Y voy y uso ese regalo y como del fruto. Entonces, en la hora de que Dios nos confronta, Dios confronta a Adán y a Eva, ellos, la mujer que me diste, la serpiente. Entonces el Señor dice, no, pues espérate, hay que sacarlo porque si no comen entonces el árbol de la vida. Entonces lo saca. Pero en ningún momento tú crees que el ser humano se paró y dijo, ay, con este libre albedrío yo te ofendí, Padre, tómalo. No. Se quedó con él y desde ese momento en adelante ha hecho lo que le ha dado la gana. El hombre, la mujer ha hecho lo que le ha dado la gana. Se mueve como quiera, no le importan las consecuencias ni las acciones que hacen. Ellos viven como si Dios no existiera. Pero cuando venimos a Cristo, Él está deseando que tú y yo, mujer de Dios, entreguemos ese libre albedrío. Que lo entreguemos para que Él tome el control de nuestras vidas. ¿A quién cedo el control? ¿A quién me rindo? ¿A quién me someto? ¿A quién entrego ese libre albedrío? ¿A quién? Simplemente a Jesucristo. Jesucristo, el Padre nos está diciendo en esta mañana del Señor, entrégamelo, cédeme el control. A quien te creó, a quien dio su vida en una cruz, a quien llevó tus pecados sobre en los hombros de Él, a quien recibió cantazo. Él está diciendo, yo te he dado todo, entrégamelo. Es como lo que hablábamos, ¿verdad? El último devocional que decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, bueno, con todo. Y en eso está el libre albedrío. Él está diciendo, aún tu libre albedrío, cédemelo y ámame. Y Él te está diciendo, no tengas miedo. No importa en qué medio lo vayas a hacer ahora, sea voluntariamente, sea por rendimiento. Él está diciendo, el asunto es que lo hagas para que tú y yo podamos tener relación y vivir una vida plena.
para que tú veas cómo mi propósito en ti se cumple. Y eso lo vamos a estar hablando más ahorita. Mi propósito en ti se cumple. Él está diciendo, cédeme el libre albedrío, porque yo soy tu creador, yo soy tu salvador, yo soy tu sustento, yo soy quien estoy sentado a la diestra del Padre todos los días intercediendo, abogando por ti, mujer, abogando por ti. Y no puedo hacer lo que quiero porque ese libre albedrío siempre se viene entre tú y yo. Y cada vez que mi espíritu está ahí obrando, de momento viene ese libre albedrío y tú tomas decisiones y haces lo que quieras sin mirar las consecuencias, cuando realmente lo que deseo para ti, los planes de Dios para nosotros son buenos, son prósperos, mi gente, mujer de Dios. Tú dirás, pero es lo único que tengo, es la única cosa que es mía, que yo me puedo parar y puedo defender. Ríndelo a Dios. Deja que Dios te defienda. Deja que Dios tome el control en tu vida. Romanos 6, del 11 al 13, 16 al 18 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas con sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Estamos entendiendo? Él está diciendo, mientras tú no cedas tu vida y tu libre albedrío, siempre vas a estar constantemente queriendo obedecer al pecado. Y los miembros también de tu cuerpo, la lengua, las manos, las miradas. ¿Usted va entendiendo? El corazón, el pensamiento. Y él está diciendo, mira, no, sino que vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. El Señor está diciendo, no le des lugar a tu cuerpo, no le des lugar al pecado, no permita que tu cuerpo obedezca las concupiscencias del pecado. Él está diciendo, mas sin embargo, llévalas como instrumento de justicia. Y para que esto sea, literalmente tenemos que ceder el control de nuestra vida, de nuestra voluntad propia, de nuestro libre albedrío. ¿Para qué cedo el control? Para aceptar. ¿Y qué tengo que aceptar? Las instrucciones de la palabra y la voluntad de Dios en la palabra. Y esto es porque cuando nosotros queremos ceder, sea por rendimiento, sea por voluntad propia, lo que nos convence es la palabra. Lo que aumenta la fe para llegar a ese punto de rendimiento o entrega voluntariamente es la palabra. Es la instrucción de la palabra. Es la voluntad de Dios en la palabra. Es la promesa, lo que Él promete para con nosotros. Lo que Él desea que nosotros recibamos cuando nos rindamos a Él. Es saberle que si le amamos y le obedecemos y le cedemos a Él el control, la plenitud de Dios toma forma en nuestra vida. La palabra de Dios toma forma en nuestra vida. Y mira, en Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 20 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Actúa cuando le cedemos a Él el control y dependemos totalmente en Él, de que
lo que dice la palabra, la instrucción que nos da la palabra, las promesas, la voluntad de Dios que hay en la palabra va a tomar forma, actúa en nosotros como personas que amamos al Señor. Hoy el Señor nos invita a que cedemos el control de nuestra vida, que cedemos nuestra propia voluntad, que cedemos el libre albedrío y confiemos en Él, y que su palabra, la voluntad de su palabra se cumplirá en nuestras vidas. Yo te invito a que tomes ese reto. Yo te invito en esta hora a que tú puedas analizar y entenderte que el Señor está queriendo usarte, queriendo moldearte, querer transformarte, pero Él no puede pelear contigo. La Biblia dice que Él no resiste con el hombre para siempre. Y ese libre albedrío, esa voluntad propia, el querer tener control de nuestras vidas, no permite, impide a Dios, porque nuestro Dios es un Dios caballero. Él no hace las cosas, ¿verdad?, así obligatoriamente. Él es caballeroso. Y hoy yo te estoy diciendo en esta hora que el Señor nos está invitando, mujer, a que nosotros cedamos el control de nuestras vidas y que podamos confiar en Él, y que la palabra de Él, la instrucción de la palabra, la voluntad de Dios en la palabra va a actuar en nuestras vidas. Son muchas cosas las que comienzan a funcionar, pero así cuando entregamos la voluntad al Señor, cuando entregamos nuestra vida al Señor. Y no estoy hablando nuestras vidas para comprometernos para lo de salvación. Estamos entregar nuestra vida, el control, el de que nosotros no sabemos lo que Dios tiene para con nosotros. Nosotros no sabemos, ¿verdad?, sus propósitos, y Él quiere cumplirla, pero nosotros tenemos que confiar en Él, y sea voluntariamente o por rendimiento, entregarle, sea porque te estás cansando, estás haciendo todo por tu propia fuerza y te das de cuenta que no estás alcanzando nada. Él está diciendo: dame tu vida, dame el control, dame tu voluntad, dame el libre albedrío. O sea, de que tú estás dándote cuenta de que cada vez que tú tomas una decisión, las cosas te salen mal y tú quieres rendirte al Señor. Hazlo, entrégalo hoy al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Padre celestial, en este día te damos gracias porque tú nos invitas con cuerdas de amor a ceder el control, a ceder, Señor amado, nuestra voluntad propia, porque por cuanto tú nos creaste, tú sabes nuestra vida, y tú sabes lo que tú tienes para con nosotros, y tus propósitos para con nosotros se cumplirán. Señor amado, en esta hora, sí, por todo este tiempo, mi voluntad propia, el tener el control de mi vida, el permitir siempre ejercer el libre albedrío, ha impedido de que tú cumples tu propósito en mí. Hoy lo cedo, Señor, lo cedemos. Estoy confiando de que eso lo estoy depositando en las manos de aquel que me creó, que Jesús amado, en medio de los procesos de salvación que tú hiciste para que yo pudiera disfrutarlo, Señor amado, lo hiciste con amor para conmigo y para con mi hermana, Señor amado. En esta hora yo te pido, Jesús de Nazaret, que tú seas, Jesús amado, mostrándonos los beneficios en esta hora de lo que es ceder nuestra voluntad a ti, Señor amado. Que podamos ver la palabra tomando ¿verdad?, actuación en nuestra vida y cambiando nuestra vida. Que podamos ver, Señor amado, cómo día tras día tu Espíritu Santo va tomando forma, va cambiando. El fruto de tu Espíritu se va depositando en nuestras vidas, Jesús de Nazaret. Cómo entonces vamos creciendo en el conocimiento, cómo nuestra mente se va renovando, Señora, en tu palabra. En esta hora nos entregamos, no queremos. Las trompetas están a punto de sonar. Cada día que pasa es un día menos más que tenemos para predicar y poder compartirle a otro tu palabra. Y es por eso que en esta hora deseamos que tú hagas lo que tú tengas que hacer en nuestra vida. En el nombre de Jesús estamos confiando. Amén, amén y amén. Amiga, hermana, cedamos. No te preocupes, las dos lo estamos haciendo juntitas, cediendo nuestra voluntad propia. Será una aventura,
será un proceso difícil porque de vez en cuando vamos a querer agarrarle y volver a tomarle el batón. Pero acuérdate que el Señor es quien creó el universo y la tierra está sustentada en su mano. Y nada se sale fuera del control del Padre. Confiemos de que Él tomará el cuidado y la protección de nuestra vida y nos guiará, nos encaminará en sus caminos de verdad. Solamente tenemos que confiar y solamente permitir que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, y dejar que su vida, que la palabra, la voluntad de Dios se cumple, actúe en nuestra vida y nosotros disfrutar el proceso. Como siempre, amiga, confiando en el Señor. Aleluya. En este día le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno para con nosotros y su palabra nos ha confrontado y nos ha hecho un reto tan poderoso. Y yo te pido de que tú puedas, ¿verdad?, darte la oportunidad de pensar en ese reto. Pero gracias por acompañarnos en este devocional y espero de que, ¿verdad?, puedas continuar con nosotros. Y si por alguna razón esta es tu primera vez, yo te invito entonces que vayas a nuestro canal de YouTube y nos encontrarás bajo el nombre de Brenda Roena. Y si esta palabra te impactó, ¿verdad?, si esta palabra te ha causado algo aquí en tu interior, suscríbete y comparte el mensaje con otra mujer para que ella también sea, ¿verdad?, bendecida. Y como siempre, escríbenos a roenacda@hotmail.com y exprésanos lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Comparte con nosotros la obra que Dios está haciendo en tu vida, la revelación que te está mostrando. Si hay peticiones por qué orar, preséntala para que oremos contigo. Pero te pido de que puedas sacar el tiempo en el día de hoy y estar atento a lo que el Señor nos está retando: ceder el control. Has tomado la mejor parte y no se te será quitada. Bendiciones.